Listo. Entonces, ya hablamos de conceptos básicos. Inflamación, proceso complejo que se presenta por estímulos externos e internos. Bacteremia, presencia de bacterias en nuestro organismo que se comprueba por hemocultivos. Es un examen que ya lo van a ver cuando llegue al laboratorio. Septicemia es la bacteremia, pero con manifestaciones clínicas, que ya la vamos a revisar. Sepsis es la evidencia de la infección. Va a haber un pequeño cuadrito que pueda hacer mejor esta distinción. La clasificación de la inflamación, 3 cosas. Por área, local, que es una zona más específica, regional, que es dentro de esa zona, que puede ser 2 puntos específicos dentro de esa área, y difusa cuando ya es algo generalizado, ya coge otras zonas. Severidad, leve, moderada y severa. Leve cuando la recuperación es rápida, moderada determina un poco más de tiempo, pero se recupera, y severa cuando ya lleva la cronicidad. La duración se produce por tiempos. Aguda, subaguda y crónica. Aguda de 1 a 3 días, subaguda de 3 a 1 semana, y la crónica puede durar hasta 1 mes, en donde persiste el agente agresor que lo está ocasionando. Los reguladores del proceso son 2 principalmente: los mediadores de la inflamación y las citocinas. En los mediadores de inflamación son todos los componentes que van a actuar dentro de la cascada. Si tenemos solo para mencionar histamina, serotonina, prostaglandinas. Citocinas, que es lo que les digo que lo recuerden bien, que se van a dar en las fases tempranas. Son las famosas interleuquinas que intervienen en los procesos inflamatorios y son los encargados también de producir fiebre, calor, dolor, rubor. Todos ellos, ¿en dónde? En las redes capilares y los vasos sanguíneos. Acá tenemos una imagen de un capilar aumentado al 1000%, donde vamos a mostrar las células que nosotros tenemos. Las células que pertenecen al tejido conjuntivo son 3 principalmente: el mastocisto, o algunos lo llaman células cebas, el fibroblasto y el macrófago. ¿Cuáles son las funciones de ellos? Por ejemplo, el mastocito, célula cebada, es el que se encarga de producir la histamina. ¿Y qué cosa es la histamina? No es más que una producción que interviene en la cascada de inflamación en la fase temprana. O sea, cuando hay una anoxa, que ya vamos a ver una imagen, las primeras en actuar, los primeros en salir van a ser los mastocitos. Van a dar la histamina y la quinina que van a determinar los procesos inflamatorios en la fase temprana, porque vamos a ver, en algunas literaturas van a encontrar 3 fases, en otros van a encontrar 6 fases. Depende de la literatura que la lea. ¿Y qué es la quinina? Son los que van a dar los ligandos a las células, son los que van a actuar, son los receptores que van a permitir irse contra la anoxa que está atacando. Los macrófagos son los que se encargan de la fagocitosis, de comerse a todos los gérmenes, virus, bacterias que puedan ingresar a nuestro organismo. Tenemos los capilares. Dentro de los capilares, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los leucocitos y los linfocitos. Los linfocitos, que son células que van a intervenir en la etapa tardía, intermedia, pero sobre todo tardía, y son las que van a ocasionar las reacciones de rechazo. ¿Qué significa? Que son los que van a permitir actuar prolongadamente para que ese germen, ese virus, esa bacteria termine de enfermarnos y pueda seguir actuando, nos pueda seguir luchando para que no intervenga ese proceso infeccioso en nuestro organismo. Tenemos los monocitos, que en los capilares se llaman monocitos, y cuando sale al tejido conjuntivo se le conoce como macrófago. Tanto los eosinófilos como los basófilos van a potenciar la inflamación. Esto es un recuento cuando ustedes han llevado fisiología o fisiopatología de la cascada inflamatoria.
Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos una matriz del tejido conjuntivo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en este vaso sanguíneo vamos a ver el epitelio, que es el endotelio. Vamos a tener una membrana basal, que son los que forman el colágeno, la fibronectina y los proteoglucanos. Se ha formado a base de fibras elásticas, fibras de colágeno y proteoglucanos, que no son más que diferentes componentes de la pared endotelial, ¿no? Que es lo que va a permitir protegernos frente a un proceso inflamatorio. Lo que les decía, me gustó estas 6 etapas porque la explica un poquito mejor. En algunas literaturas van a encontrar 3 etapas, en otras 6. Las de 6 me gustaron. ¿Por qué? Porque en las diferentes etapas que las ponen más detalladas. La primera que vamos a conversar es la quimiotaxis. ¿Y qué es la quimiotaxis? Es el desplazamiento de la célula que va a realizarlo dentro del endotelio, como veíamos acá. Es el desplazamiento, la quimiotaxis. Cuando viene una noxa, lo primero que se va a hacer es, van a ir todas las células que tenemos en nuestro vaso sanguíneo, van a ir hacia la zona de la lucha, de la noxa, que ya vamos a ver un ejemplo, una lámina con eso, y va a permitir ser los primeros en llegar. ¿Qué cosa es la quimiotaxis? Solamente el desplazamiento de esas células. La segunda etapa es de que una vez llegada al vaso, el vaso va a aumentar el diámetro vascular, o sea, esta zona va a aumentar. Recuerden que el endotelio es parte importante dentro de la cascada de inflamación, dentro del proceso inflamatorio. Hacia la zona del área inflamada. Tercero, va a aumentar la permeabilidad vascular. En la segunda fase, como hay aumento del diámetro vascular, supongamos que esto es periférico a nivel de la piel. Ustedes de repente se cortaron o tuvieron un traumatismo. Lo primero que va a reaccionar nuestro cuerpo es llevar todas las células para proteger esa zona dañada. Entonces lo primero que va a hacer es, va a sacar todas las células y va a permitir el desplazamiento a nivel de esos capilares en la zona que ustedes se han dañado, que hay un traumatismo, que hoy hay una lesión. Segundo, ¿qué va a pasar? Que esos capilares van a aumentar, el diámetro va a aumentar y eso va a llegar a que eso se inflame. ¿Y cómo lo genera o cómo ustedes lo ven clínicamente o ectoscópicamente? Por calor y rubor. Van a tocar y ese aumento de diámetro vascular lo que va a generar es calor y rubor. En la tercera fase hay aumento de la permeabilidad. O sea, esos capilares van a estar permeables y va a permitir mayor ingreso y salida de proteínas. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ver una inflamación, vamos a ver un tumor y como en esas zonas también hay áreas nerviosas, lo vamos a sentir como dolor. En la adherencia y rodamiento celular, lo que va a permitir es que todas esas células se vayan a esos capilares, a esa zona dañada. Como quinta etapa o quinto paso de la etapa de la inflamación, ¿qué vamos a ver? Toda nuestra vía extrínseca, que lo vemos en la coagulación, que lo vamos a ver cuando ustedes lleven laboratorios, si ya están llevando laboratorios, dentro del perfil de coagulación, nosotros vamos a ver fibrinógeno. Cuando el fibrinógeno, que es uno de los indicadores de procesos inflamatorios, aumenta, nos está diciendo que el proceso inflamatorio que tiene esa persona, cuando ya tiene un daño generalizado, produce un aumento de fibrina, es una parte de la cascada de inflamación, nos está diciendo que está sucediendo algo en ese cuerpo. Es lo mismo que vemos, por ejemplo, en los pacientes COVID. Vamos a ver que dentro del perfil de coagulación, el fibrinógeno, que es uno de los indicadores, se encuentra aumentado. Y la transmigración o diapedesis celular, que es cuando todas las células ya se dirigen a esa zona para tratar de hacer la reparación de esa zona.
Así, por ejemplo, las 6 fases los vamos a ver acá. Aquí hay una noxa. De repente tuvieron un traumatismo, una lesión en una parte de la piel. Imaginémonos que es en la zona de la muñeca que tuvieron una caída. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que sucede es el daño que ocurre. Hay lo que les decía, hay una vasodilatación. Esa vasodilatación vamos a verlo por aumento del flujo sanguíneo. Dentro de ese flujo sanguíneo, ¿qué vamos a observar? Clínicamente o endoscópicamente el calor o rubor, porque al haber un aumento de flujo sanguíneo vamos a ver que esos capilares van a estar dilatados y va a haber una mayor coloración. ¿Cómo lo vamos a ver? Más enrojecida esa zona y si la palpamos va a haber mayor calor. ¿Qué va a pasar? El aumento de permeabilidad a nivel de los vasos capilares. Este es un capilar. Dentro del capilar, ¿qué va a favorecer? A que todo el plasma, que es el líquido que recorre a nivel de los capilares, puedan salir. Pero no solamente ¿qué lleva el plasma? Lleva proteínas, lleva anticuerpos, lleva fagocitos, lleva fagocitos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en esta zona dañada cuando lleva el plasma y parte de las proteínas? Hay un aumento, ¿verdad? Cuando se lleva proteínas de una zona a otra, ocurre un edema. Vamos a ver un edema y una tumoración. Hasta ya vamos viendo eritema, calor, edema o tumoración. ¿Qué es la diapedesis? La diapedesis es el camino o es el cambio o la salida. Vamos a ver la salida de estos glóbulos blancos que está determinado por quiénes, por los leucocitos. Recuerden que en una batalla, en una infección, en un proceso viral, las primeras células en salir son los leucocitos. Luego tenemos la quimiotaxis. La quimiotaxis ya es la salida no solamente de los leucocitos, sino de los monocitos y la producción de otras células hacia la zona inflamatoria. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de tratar de reparar esta zona. Y como última fase, la fagocitosis. Imaginemos que no solo es una contusión, sino que tenemos una abertura, una fisura, una herida. Ingresaron gérmenes. ¿Qué es lo que van a hacer nuestras segundas células? Los neutrófilos. Los neutrófilos van a tratar de combatir esa nox, ese germen, ese virus, esa bacteria. Y recuerden que cuando no se llega a vencer esa batalla, que va a haber los leucocitos muertos. ¿Y cómo vamos a verlo? Por la formación de pus. Esa formación de pus, por ejemplo, si tenemos una herida que es una solución de continuidad a nivel de la piel, vamos a ver una formación de pus, que son los leucocitos muertos que no han podido vencer esa batalla, ¿no? Los macrófagos, que son los encargados de tratar de fagocitar o comerse todas esas bacterias o esos virus o la noxa que está produciendo, ¿no? En conclusión, este es un cuadrito que me gustó mucho que nos habla sobre la inflamación, que es lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa si hay un daño a nivel del tejido? Esta fisiopatología de la inflamación es por un agente externo. Hay un daño tisular. Vamos a ver, ¿se recupera o pierde la función? Si el daño tisular es moderado, es leve, moderado o severo, en los casos de moderados a severos vamos a ver que puede haber ruptura de endotelio. Recuerden que en el endotelio, las membranas, vamos a tener fosfolípidos y va a producirnos la biosíntesis de prostaglandinas. Si nos acordamos un poquito cuando llevábamos fisiología, nos acordamos de la prostaglandina, nos acordamos de la cascada inflamatoria y el dolor, que creo que ya realizaron la clase o la van a hacer. Entonces, todo esto que conlleva la ruptura del endotelio, clínicamente, ¿a qué me lleva? Recuerden que esto también
afecta a las zonas del sistema nervioso. ¿Y cómo lo voy a expresar o lo voy a transmitir? Por dolor. Ahora, el daño tisular no solamente produce ruptura de endotelio, sino que produce vasoconstricción. Esos vasos se van a vasoconstricir, van a cerrarse. Y eso que va a hacer isquemia. ¿Y cómo lo vamos a observar clínicamente? Por palidez. Palidez en la zona o palidez generalizada, dependiendo si es algo localizado o si es algo sistémico. Pero una vez, ¿y con qué finalidad produce vasoconstricción? Para tratar de retener sangre, para que se vaya a esa zona y tratar de reparar. Recuerden que dentro de los tejidos y dentro de los vasos sanguíneos llevan todas las células. Una vez que produce la vasoconstricción y la respuesta no es mucha, va a producir vasodilatación. Y cuando ya estos vasos sanguíneos se abren, va a haber hiperemia. ¿Qué es hiperemia? Es la coloración roja. Y van a tener, además de tener coloración roja, va a presentar aumento de temperatura. ¿Y cómo lo vamos a ver clínicamente? Lo vamos a palpar por el calor. El paciente va a decir, me quema la zona y al palparlo efectivamente vamos a sentir que esa zona está caliente. Pero recuerden que a nivel de los vasos también hay diferencias de presiones y dentro de una de las presiones que tienen los vasos sanguíneos es la presión hidrostática, que va a producir la presión, el aumento de la presión hidrostática, congestión, y ahí vamos a ver el rubor, esa coloración roja. Ahora, si esto hace de que los vasos sean más permeables, recuerden que la permeabilidad es cuando el vaso puede sacar sustancias de la zona, como lo veíamos hace un momento, como lo veíamos acá, que va a llevar consigo proteínas, anticuerpos, enzimas, y que va a producir edema. Y el edema, ¿cómo lo vamos a ver? Como si fuera un tumor. Pero cuando esto es permeable, como les decía, también lleva proteínas, que va a ser un exudado. Un exudado es una sustancia que tiene mayor de 3 gramos de proteína. Si un transudado es que tiene menos de 3 gramos de proteína. No, pero consigo lleva los glóbulos rojos, lleva agua y también lleva electrolitos. Ahora, ¿qué sucede si en este exudado no hay aumento de leucocitosis o leucocitos, que son los procesos inflamatorios? Los leucocitos son las células que van a permitir, son los primeros en salir para tratar de defendernos, pero al no defendernos, esa zona puede dañarse si es moderado o severo y los leucocitos no han vencido esa noxa, se va a formar el tejido necrótico. En el tejido necrótico va a ocurrir la oxonización, tratar de vencer esa infección destruyendo células. Y si a eso continúa, esa noxa continúa, vamos a tener la famosa adherencia y la diapedesis, que no es más que tratar de la inflamación crónica que va a ir formándose dentro de esa lesión. Ahora, yo me basé dentro de la práctica al síndrome inflamatorio sistémico, que es lo que estamos viendo nosotros en este momento, que es muy frecuente y que pasa muchas veces desapercibido por todos nosotros, ¿no? Pero ¿qué cosa es el síndrome? El síndrome de inflamatorio sistémico es un conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos, pero es como el SIRS, es la respuesta. ¿Y qué cosa es el SIRS? El SIRS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a afectar a muchos órganos de nuestro organismo, independientemente de la causa que lo origine. Cuando le digo independientemente de la causa que lo origine, pueden ser infecciosas y no infecciosas. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica lo vemos en todo.
Lo vemos en una pancreatitis, por ejemplo, que es causa no infecciosa, que es una respuesta inflamatoria. Nosotros cuando tenemos pancreatitis, el páncreas es una glándula que produce mucha inflamación en nuestro organismo. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? Recuerden que en el páncreas están las diferentes enzimas que van a permitir que se digiera los alimentos. Entonces, al aumentar el páncreas, estas segregan gran cantidad de enzimas y producen un proceso inflamatorio mayor. Los vamos a ver en un examen, en un hemograma, vamos a ver leucocitosis, va a haber cambios a nivel del hígado, vamos a ver hipertransaminasemias en ellos y va a ocurrir una cascada inflamatoria mayor. Y dentro de las causas infecciosas vamos a tener, por ejemplo, la sepsis, los shocks sépticos, que ya van a tener una clase también de shock y van a revisarlo más profundamente. Cuando yo hablo del síndrome inflamatorio, aquí les hago un ejemplo. Algo similar a lo que vimos. En los ejemplos, en las diapositivas anteriores, lo que hemos visto más es la respuesta inflamatoria de una zona, Pero acá el síndrome inflamatorio sistémico es generalizado. Por ejemplo, lo que les decía, tengo pancreatitis, ya tuve una agresión. Una señora de 35 años que de repente comió su pollo a la brasa, que ahorita no hay. Hubo una agresión. Hay una respuesta local, hay un dolor abdominal, pero dentro de esto que ocurre, hay una cascada inflamatoria, se activa una cascada inflamatoria igual, se activan los macrófagos, células endoteliales. La primera fase es la fase temprana, que es la respuesta inflamatoria, que es lo que hablábamos, ¿no? De las células que se presentan los macrófagos, se presentan las células de vaso, mastocistos. Hay respuestas paracrinas o autocrinas. Cuando digo respuestas paracrinas, autocrinas, también hay respuestas hormonales, que viene a ser ya en una fase intermedia. Y la tercera respuesta es el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que ya se ve una cascada de inflamación mayor. Por ejemplo, con el ejemplo que les daba del paciente, de la paciente con pancreatitis. El proceso de pancreatitis hasta cuando llegan las personas a nosotros es un promedio de 1 a 2 días, porque piensan que primero es un cólico vesicular, pero cuando ya se ha dado el proceso de pancreatitis, ellos siempre les van a decir, yo empecé con un dolor en mi hipocondrio derecho. Tomé mi pastilla, pensé que me iba a pasar, no me pasó. Tomé otra pastilla, no me pasó, tomé mi agüita de llantén, manzanito, lo que usó. No me pasó, pero el dolor ya no quedó en el hipocondrio derecho, ya lo sentí que se iba aquí el epigastrio y con el transcurso de las horas, o sea, ya inició una fase temprana, ya una fase intermedia y ya en la fase 3, ya ellos le dicen, tengo un dolor que tengo en el epigastrio y se irradia en faja. Ya vinieron además comprometidos otros órganos. Así les digo, en este caso, este ejemplo es de un proceso respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es lo que vemos ahorita nosotros en los casos de COVID, que hay daños endocrinos o cerebrales, hematológicos o renales, cardíacos o intestinales, hepático y metabólico. ¿Qué tienen en común? Que todos ellos pueden producir una insuficiencia respiratoria. Regresando al caso de la pancreatitis, puede producir un distrés respiratorio agudo. En la pancreatitis nosotros tenemos casos leves, casos severos. Los severos es cuando ya están comprometidos ya 2 o más órganos, o sea, no solamente viene ya con dolor abdominal, de repente la paciente deja respirar por el proceso inflamatorio que ha ocurrido, hacen derrames pleurales, ¿quiénes tienen peores pronósticos? Los pacientes obesos, por ejemplo,
hay además compromiso riñón en los casos severos, es la disfunción de 2 o más órganos. Hemos tenido pacientes con pancreatitis severa que han tenido daño renal, el paciente deja de orinar, daño pulmonar, el paciente se empieza a fatigar, empieza con disnea. Esos son síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, una pancreatitis que al inicio nosotros tenemos un score. Cuando ese score nos sale bajo, un Apache, un Marshall, nos sale bajo, lo consideramos como una pancreatitis leve. Cuando el Apache, el score nos sale alto, ya nos está dando un pronóstico de que ese paciente va a ir mal. Entonces ya el ingreso ya se realiza de manera rápida y va a UCI, porque va a comprometerse el paciente, va a decirles posteriormente, ¿sabe qué? Ya no puedo orinar, ya hay una infuria renal, no puedo respirar, me duele una zona de la parte costal, sacamos una placa y un derrame pleural. Entonces, el proceso de síndrome inflamatorio compromete muchos de los órganos que les muestro a continuación. Y cuando ya están comprometidos todos los órganos, se llama síndrome de disfunción orgánica múltiple o falla orgánica múltiple cuando ya ha comprometido muchos órganos. Y la verdad, el fin de estas personas lleva siempre a la muerte. Por eso es importante saber qué cosa empieza con síndrome inflamatorio. ¿Cuáles son los criterios del síndrome inflamatorio sistémico? Son que al menos tenga 2 de 3 criterios. Son 3 criterios que los consideramos hace mucho tiempo. Si el paciente va a su consulta y el paciente tiene temperatura mayor de 38 o menor de 36, pongan atención, porque ese paciente les va a decir, ¿sabe qué, doctor? He tenido fiebre o me siento que me ha bajado la presión, que estoy muy frío. Si ese paciente tiene frecuencia cardíaca mayor a 90, abran los ojos. Y si ese paciente lo notan que se agita o está agitado, porque la frecuencia respiratoria, algunos lo consideran hasta antes de 20, otros a 20, es mayor a 20, bueno, el PCO2 nosotros lo sacamos en un examen que se llama AGA, que ya lo haremos cuando llevemos el segmento de renal. Es mayor a 32, nos indica que tiene una insuficiencia, que se está yendo una insuficiencia respiratoria del tipo 2, o cuando en el hemograma sacamos leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000. Si yo tengo 2 de estos criterios, yo ya estoy pensando en un SIRS. ¿Y qué es un SIRS? Es un síndrome, porque es un conjunto de varias cosas laboratoriales de síntomas y de signos que se van a presentar en el organismo del ser humano, que ya está avisando, hay un proceso inflamatorio, hay un proceso infeccioso, hay un proceso inmunológico. ¿Cuál es la respuesta a esto? Es la respuesta sistémica. ¿Qué síntomas les va a tener estos pacientes? Astenia, va a sentirse como muy desganado, anorexia, no va a comer, malestar general que lo van a transmitir por un dolor en todo el cuerpo. La fiebre y la taquicardia está dado por las interleuquinas, la 1 y la 6 va a llevar a una fiebre. Y eso también afecta al sistema hipotalámico y se va a transmitir clínicamente por fiebre y taquicardia. Taquimia es la respiración rápida y superficial. Y en los signos analíticos son los laboratoriales, lo que les comentaba, de que los leucocitos van a ser mayor a 12.000 o menor a 4.000, con neutrofilia, que es otro de las células que van a estar. Cuando los neutrófilos son mayor al 10%, nosotros los consideramos como desviación izquierda, que nos indica un proceso infeccioso también. Y esta interleuquina 6, que es la que más daño nos produce, igual que la interleuquina 1 y el factor de necrosis moral, estos son intermediarios en la fase inflamatoria. Es justamente donde actúan los medicamentos para el COVID.
Dentro de los medicamentos para el COVID hay uno de los medicamentos que es, por ejemplo, el tocilizumab, que actúa a nivel de la interleuquina 6 y que está dando muy buenos resultados en los pacientes que tienen COVID. En las hipótesis infecciosas, me gustó este cuadrito sobre todo porque esto es en los casos de infecciones. Hablábamos hace un momento de los casos que no son infecciosos. Por ejemplo, esto es una noxa, fuera o dentro. ¿Qué es lo que va a producir? Citoquinas, que son los que le decía la histamina, la bradicinina, las prostaglandinas. Hay dos procesos, proinflamatorio y el antiinflamatorio. El proinflamatorio está el SIRS, el síndrome inflamatorio sistémica, y tenemos en el antiinflamatorio la respuesta compensada, o sea, que llegué a compensar mi proceso inflamatorio. El SIRS puede irse a la sepsis grave y la respuesta compensada, si llega nuevamente a descompensar, puede producir una sepsis grave o un choque séptico, y que es una sepsis grave cuando ya hay un proceso infeccioso de un órgano, es más localizado. Y luego al síndrome de disfunción orgánica múltiple o falla orgánica múltiple, que es lo que yo les comentaba, cuando coge dos o más órganos ya están comprometidos con daños moderados a severos, y esto puede llevar a la muerte. Es lo que producen, por ejemplo, en estos pacientes que tenemos ahora, en los pacientes de COVID, ¿no? Esto es solo un cuadrito para poderles comentar. Este es en los casos de infecciones. Este es el SIRS, que es la respuesta inflamatoria. Acá tenemos los tipos de infecciones. Infección asintomática, cuando, por ejemplo, el inóculo es insuficiente, cuando la cantidad del germen bacteria es muy poco. Y local, cuando es en una zona, ha sido suficiente para producir una inflamación o una infección. La sepsis no grave es cuando ya es un poco más realizada y les va a producir fiebre, malestar en una zona X donde se produjo la invasión, ¿no? Pero ya cuando hablamos de sepsis grave es ya un proceso infeccioso que coge un órgano, pero a eso adicionalmente hay otros componentes como hipotensión o liguria. No hay una respuesta adecuada para compensar el proceso de la sepsis no grave. Y ya el shock séptico es cuando el paciente ya no responde al tratamiento y muchas veces lo manifiesta con síntomas como hipotensión, que tenemos que utilizar vasopresores, no responde a fluidos como cloruro, no responde a otras sustancias. ¿A qué responde muchas veces? A vasopresores. Y cuando el shock séptico ya no mejora, conlleva esto a la muerte. Aquí quiero compartirles un video. ¿Lo escuchan? No, doctora, no se escuchan. A ver, vamos a ver.
rotura, por una herida, Ahora, una rotura de huesos, o porque hay Sí, doctora. una Sí, doctora, no sé si ya, se escucha. gracias. marcha una serie de procesos con el objetivo de poder contener esta lesión y volver de nuevo a la situación normal de homeostasis. Aquí tienes un organizador gráfico que te va a mostrar lo que hay que saber de esta respuesta inflamatoria. Siempre que hay una inflamación hay una serie de signos, estos 4 son clásicos, ya fueron descritos a finales del siglo XIX, que es rubor, es decir, se enrojece la zona, calor, aumenta su temperatura, hay hinchazón, eso es lo que se quiere decir con tumor, también se puede decir edema y se produce dolor. Todo esto es debido a que hay una vasodilatación en esa zona, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y desde la sangre, si esto es un capilar sanguíneo, desde la sangre, pues ya verás, van a salir muchas proteínas, sustancias y sobre todo células. Se va a inflamar la zona por este aumento de sustancias en esa región, por eso se produce el tumor. Al haber vasodilatación llega más sangre y se produce el rubor, y luego este aumento de presión debido a la mayor cantidad de sustancias en la zona estimula las terminaciones nerviosas, ¿vale? Las funciones, como he dicho, de esta respuesta inflamatoria es contener la infección. También se trata de eliminar el agente infeccioso si es que esa inflamación se ha producido por una infección. Se intenta volver a la homeostasis, esa situación normal de parámetros físicos y químicos, y se procura la reparación de los tejidos. Este es el proceso. Cuando hay una lesión, se produce una reacción local que gracias a unas células que diremos cuáles son, se liberan citocinas, muchas de las cuales son quimiocinas, es decir, van a producir quimiotaxis, otras van a provocar vasodilatación, como he dicho, aumento de permeabilidad de las paredes de los capilares sanguíneos, y esto va a favorecer la llegada de fagocitos y su diapedesis, es decir, el proceso mediante el cual atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos con estas 4 etapas que vamos a ver a continuación. Como he dicho, cuando se produce una lesión, en este caso un foco infeccioso, una serie de células liberan sustancias. Por ejemplo, las células cebadas liberan histamina, que va a aumentar la permeabilidad. Esta es una de las funciones de la histamina, aumentar la permeabilidad en los vasos sanguíneos. Las células cebadas son muy similares a los eosinófilos ya descritos. Muchas células lesionadas pueden fabricar prostaglandinas y los macrófagos fabrican muchos tipos de interleucinas, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Aquí tenemos una célula cebada. Esto representaría un macrófago. Y estas sustancias son las que producen la quimiotaxis y este aumento de permeabilidad en los vasos sanguíneos. Llegan los granulocitos, fundamentalmente los neutrófilos, y se va a producir este proceso de diapedesis. Gracias a unas proteínas que hay tanto en la membrana de los leucocitos como en la membrana de las células que revisten los capilares sanguíneos, estas células forman el endotelio, que es, por decirlo así, una piel, un epitelio de células muy planas. Pues bien, gracias a la expresión de estas proteínas llamadas selectinas, se produce un anclaje, luego se produce un rodamiento, un giro del leucocito, se producen nuevas uniones proteína-leucocito-epitelio, otras proteínas que intervienen las integrinas, y ya una vez que se ha producido toda esta unión, se produce, gracias al aumento de permeabilidad, el leucocito
y en este el proceso de diapedesis. La llegada de estas células va a provocar los efectos que tienen que ver con la curación de los tejidos y la destrucción de los agentes patógenos. En el caso de que la inflamación sea muy aguda, se suelen producir unas citocinas que es la interleucina 6, que va a tener como diana el hígado y va a hacer que el hígado fabrique proteína C reactiva, fibrinógeno, otra serie de proteínas, factores del complemento, que en general van a provocar una respuesta más intensa para destruir los organismos, quiero decir, va a aumentar todo el metabolismo, aumenta la gluconeogénesis, lipólisis, biosíntesis de proteínas. Además va a tener un efecto en el hipotálamo, aumentando la temperatura. Todas estas proteínas son las proteínas de fase aguda, que tienen estos efectos que estoy narrando, y aumenta la secreción de hormonas que van a favorecer esta respuesta más global de todo el organismo, como pueden ser el cortisol, como pueden ser las hormonas del tiroides, o como pueden ser también las catecolaminas. Una catecolamina es la adrenalina, por ejemplo, y la noradrenalina, ¿sí? Además, estas proteínas de fase aguda van a favorecer la leucocitosis, que es un aumento de leucocitos. ¿De acuerdo? Luego, en el caso de que la inflamación sea aguda, se continúa con este proceso que se inicia con la fabricación de interleucinas de tipo 6 en la región lesionada. ¿Entendido? Bien, este es otro efecto de respuesta innata ante una lesión. Ahora les voy a pasar un ejemplo de una enfermedad, una enfermedad que es muy poco conocida, que es la enfermedad de Still. La enfermedad de Still es una enfermedad reumatológica que se conoce muy poco de esta enfermedad, pero que es muy común y que si no la pensamos, no la diagnosticamos. En los pequeños, en menores de 5 años, se les va a conocer como la enfermedad juvenil idiopática o reumática juvenil en menores de 5 años, y a partir de los 16 hasta los 35 años se les llama la enfermedad de Still. Y justamente, como les comentaba en la clase, tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que no solamente son por procesos infecciosos, también se produce por procesos no infecciosos, como hablamos de la pancreatitis, hablamos de los quemados, por ejemplo. Pero esa enfermedad del estilo del adulto es una enfermedad que tiene una respuesta multisistémica. Y me gustaría que la conozcan un poco porque da fiebre, va a ocurrir erupciones, va a ocurrir rash, y interviene toda la cascada inflamatoria y se produce en jóvenes de sus edades, porque se produce de los 16 hasta los 35 años. Y vamos a ver un ejemplo en ellos y las lesiones que aparecen, que son causas de una respuesta inflamatoria sistémica. La enfermedad de Still se engloba dentro de las enfermedades reumáticas. Dichas enfermedades abarcan un amplio abanico de síntomas, por lo general de índole autoinmune y musculoesquelética. Son lo que se llama términos paraguas, creados para agrupar patologías muy dispares que no se conocen del todo. A pesar de que en el curso de la enfermedad la base son los procesos inflamatorios, no se ha descubierto la causa primera de la enfermedad de Still. Se han barajado hipótesis en relación a factores genéticos, inmunes, hormonales o estresantes.
Se propuso incluso que el comienzo fuese algún tipo de proceso infeccioso, relacionado quizás con los virus de la rubéola o de la parotiditis. Existen dos tipos principales de enfermedad de Still en función de si aparecen antes o después de la adolescencia. La primera es la artritis idiopática juvenil sistémica. Afecta principalmente a niños menores de 5 años. Puede ser episódica o recidivante. Existe cierta confusión en cuanto a la frecuencia con que aparece. Sin embargo, se trata de la enfermedad reumática más frecuente de la infancia. La segunda es la enfermedad de Still del adulto. Aparece entre los 16 y los 35 años, y predomina ligeramente en el sexo femenino. Se trata en este caso de una enfermedad crónica, con periodos en que los síntomas son más graves, conocidos como recurrencias. Se presenta en alrededor de una persona de cada 100.000. Ambas presentan diferencias en cuanto a la sintomatología. Sin embargo, como en la llamada tríada clásica: fiebre, erupción cutánea y dolor articular. Los signos y síntomas de la variante juvenil. Fiebre intermitente, con 1 o 2 picos diarios. No responde a antitérmicos, fármacos que combaten la fiebre, como el ibuprofeno. Erupción cutánea rosada maculopapular, es decir, combina estos dos tipos de alteraciones de la piel. Mácula, cambio de coloración de la piel sin sobrelevación de la misma, y pápula, pequeña elevación sólida de la piel, de bordes bien definidos. Artritis. Inflamación de las articulaciones, que en este caso puede incluso llegar a destruirlas. Afecta principalmente a rodillas, tobillos, muñecas y columna cervical. Aquí pueden aparecer dolor espontáneo o a la presión, aumento de calor o limitación a la movilidad. Linfadenopatías generalizadas. Los ganglios linfáticos se afectan, y sufren aumento de volumen y tumefacción. En los ganglios mesentéricos, los localizados en el abdomen, estas linfadenopatías pueden dar lugar a dolor abdominal. Esplenomegalia y hepatomegalia. Se refieren respectivamente al aumento de tamaño del bazo y del hígado. Este síntoma es poco frecuente. Manifestaciones pleuropulmonares. Generalmente se observa pericarditis subclínica. Se inflama el pericardio, la capa serosa, mezcla de tejido epitelial con tejido conjuntivo, que recubre el corazón. Sin embargo, no suele causar demasiadas molestias. Amiloidosis. Puede depositarse en distintas partes del cuerpo material amiloide, una especie de proteína. Síndrome de activación macrofágica. Los macrófagos, células sanguíneas de estirpe inmune, destruyen las demás células sanguíneas. Esto es lo que se conoce como un síndrome hemofagocítico. Los signos y síntomas de la enfermedad de Still. Fiebre alta en picos, aumenta considerablemente de manera brusca, sobre todo a últimas horas de la tarde. Erupción cutánea de color asalmonado, que aparece y desaparece con los episodios febriles. Poliartritis sobre todo en rodillas y carpos, huesos de la palma de la mano. Inicialmente también acompaña a la fiebre, pero si no se controla, puede cronificarse, siendo especialmente destructiva. Odinofagia. Dolor al tragar, que no se acompaña de lesiones ni faringe. En este caso pericardio y pleura, capa que envuelve los pulmones. Es más frecuente esta afectación en adultos que en niños. Hepatoesplenomegalia y adenopatías. Aumento de tamaño de hígado, bazo y ganglios linfáticos. Otras manifestaciones de naturaleza muy dispar. Pueden afectarse corazón, riñones y sistema nervioso. Pueden aparecer también amiloidosis y síndrome de activación macrofágica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de dicha enfermedad? Dado que la enfermedad de Still es de causa desconocida, no es posible dar con un tratamiento curativo. Por ello, el tratamiento existente está dirigido a aliviar y controlar los síntomas. AINE, medicamentos que combaten la inflamación, la fiebre y el dolor. Ejemplos de AINE son el ibuprofeno y el naproxeno. No suelen ser suficientes para paliar los síntomas, así que es necesario recurrir a glucocorticoides, antiinflamatorios, antialergénicos e inmunosupresores.